Muy buenas Knuckles, bienvenidos al canal. Y os traigo una guía tanto para matar a Riven como para hacer la carrera solos. Eso sí, os voy a enseñar el método del titán, lo mejor sería hacerlo con el hechicero, porque así no tendríais que hacer con otro jugador el pasar el checkpoint. Pero ya os aviso de que es bastante sencillo al menos matar a Riven. Para empezar, para matar a Riven, vamos a ir con el titán. Podéis ir con el hechicero, en la descripción os dejaré el enlace a cómo se hace, ¿vale? Más adelante explicaré una breve descripción, pero con el titán necesitamos ir con la prismática, faceta de la ruina y el aspecto de fuera de combate para tener orbes, con la super de estasis. Cañón atracción será el exótico de arma que usaremos para debilitar y luego cambiaremos a cualquier espada como lamento, podéis usar el símil para darle la boca a Riven, guillotina. Vamos a ver el exótico que vamos a llevar. El exótico obviamente capa. ¿Por qué? Porque aunque con Sintoceps funciona, es muy fácil matar a los bichos y perder el bufo. Así que espíritu de devora estrellas, recogiendo orbes, potenciamos la super, no tenemos que preocuparnos demasiado de los bichos. Super 150 o 200. Si tenéis 150, triple copia de aumento de super, vais a copiar los modificadores iguales y vais a ir con la armadura de Alborén Soñado de Ciudad Onírica con su modificador especial, así haremos más daño en la incursión, que es el modificador base que viene. Dicho esto, con hechiceros tenéis que ir con Canción Flamígera, el cuerpo a cuerpo de toda la vida y puñetazo 1-2 y tirar ese puñetazo. Tenéis en la descripción una guía de combos que subí y ahí os explico más cómo se hace ese combo bombo con hechicero. Por último, para titán, ventisca letal para hacer más daño con los cristales de estasis. Con el titán va a ser prácticamente asegurado que lo hagáis siempre, ¿vale? Con hechicero es muy molesto de hacer. Si no sabéis hacerlo, tenemos que estar bastante atentos, pero básicamente vamos a Ciudad Onírica, ponéis este código en el panel de deseos o si tenéis a alguien que con el checkpoint de Riven, viajáis a Riven directamente. Esto nos permite aparecer directamente en la sala final donde iremos a mano izquierda. Ahora os voy a explicar cómo se hace esto. Si es la primera vez que estáis aquí, ¿cómo carajo se hace lo de leer las salas, Mephisto? Ahora os lo explico. Pisáis la plataforma de la izquierda y nada más bajar tendréis una puerta con luz blanca. Tenéis que ir por la puerta de luz blanca, la sala de luz. A la otra punta hay una sala con color verde oscuro. Esa sala no es. Una vez entréis a la sala, vais a tener que dirigiros dentro en su interior y entre los dos pilares vais a ver una luz. ¿Veis una luz allá en el fondo, blanca? Pues si no veis pasar una sombra, esta sala no es. Lo que tenéis que hacer es venir hasta aquí al fondo y pegaros a esta pared. Os pondrá uniéndose aliados. ¿Esto por qué se hace? Porque hay dos copias de Riven. La buena, que es la de hacer daño, y la mala es que la que sale con ojos y no se le puede hacer nada. Dicho esto, cuando aparecemos aquí arriba, mano derecha, vais a tomar el camino y vais a hacer la mecánica, que es hacer daño a Riven. Lo malo de esta primera forma que os estoy enseñando, que es la falsa, digamos, que es cuando Riven no sale en la sala que tiene que tocar, mm, va a aparecer Riven muy rápido, apenas tenéis tiempo para generar orbes, es un poco más molesta, así que si no queréis comeros mucho la cabeza, lo mejor es matarse y esperar a que salga la sala correcta, ¿vale? Acordaos que tenéis que matar a enemigos para generar orbes. ¿Cómo saber si la sala es buena? Muy sencillo. Entráis en la sala de luz y si veis ahí al fondo la luz que se apaga y vuelve a asomarse, ahí está la luz de nuevo, es que ha pasado una sombra, es Riven. Para saber cuándo Riven va a salir en esta sala, aquí va a salir un capitán poseído que vamos a matar y va a soltar una bola que no vais a coger. Esta bola es un temporizador que nos va a indicar, o al menos es una forma en la que podemos ver un indicador de que Riven va a salir en ese tiempo. Lo único que tenéis que hacer es matar enemigos hasta tener festín de luz por 6, que son recoger orbes. Una vez ha salido Riven, da igual en qué sala sea, cañón de atracción hasta que lo debilitéis y tiráis ataques pesados de la super sin moverse. Desde esta zona de las pezuñas, vosotros tiráis el ataque pesado todo el rato y vais a matar a Riven. Es bastante sencillo, si lleváis todas estas cositas, ya os lo digo, es asegurado prácticamente. Os teletransportarán, vais tranquilos con un explorador matando a los bichos de cerca y a los de lejos. Lo que tenéis que hacer es subir por unas piedras, vais a ir viendo unas plataformas, vais a tener que ir subiendo porque tenemos que alcanzar el haz de luz que hay arriba del todo. Se ve bastante claro el haz de luz. Ahora muy importante, vais a cambiar el arma porque en la última zona para matar a Riven vamos a usar
La Lamento va muy bien, el exótico de Lamento. Lanzapepos, yo casi pierdo aquí. Aquí tenéis que usar algún arma que os sintáis cómodos. Ya os digo que guillotina y lamento es asegurado que lo hacéis bien. Como veis, yo estoy a punto de morir. Hasta que finalmente la escopeta me salva la vida y mato a Riven justo a tiempo. Nos queda romper el corazón. Si vais con escopetas, el corazón se rompe muy rápido. Si no, hay bastantes armas que podéis usar. Os metéis dentro y tenéis que petar el corazón antes de que el corazón os mate a vosotros. Y ya sería lo último para recibir recompensas. Como digo, el hechicero lo tiene molesto porque tiene que estar dando golpes con la aguja, cargar el cuerpo a cuerpo y justo tirar la super y el cuerpo a cuerpo es bastante molesto. Pero bueno, si lo habéis conseguido hacer con el hechicero, ya tenéis el checkpoint. Si lo habéis hecho con Titán, necesitáis un segundo jugador. Iniciad la actividad para que el otro jugador aparezca aquí. Ese jugador irá a órbita y tú te unirás a él con el hechicero. Y él entrará de nuevo al checkpoint desde órbita. Una vez tenéis el checkpoint, vais a tener que venir con hechicero, con embestida de Ícaro, con la solar, muy importante. Sí o sí tenéis que ir con hechicero para hacer esto. Otros personajes prácticamente no pueden. Y la espada, la otra mitad. Quizás el cazador podría llegar a hacerlo con el truco del skate, pero bueno. Para cuando hagamos el glitch, vamos a tener que llevar planeo lateral, muy importante. Luego cambiaremos a plano de ráfaga. Y muy importante aquí, sifón de almas. Necesitamos sifón de almas, ya que quitarlo y ponerlo 70 veces va a hacer que se nos bugue el juego y no pillemos el bufo. Un glitch bastante épico. Bien, lo primero que tenéis que hacer, embestida de Ícaro. Tenemos el checkpoint, hemos conseguido el checkpoint. Vais a lanzar la actividad de nuevo porque tenéis que usar la espada y embestida de Ícaro para tocar esta pared lo antes posible. Porque Riven tarda un poco en reaparecer. Ya os voy diciendo que es la primera vez que me tarda tanto en reaparecer, pero en otras muchos intentos que he hecho, como estáis viendo, intento ir rápido, es fácil fallar, a la mínima que no vaya rápido, Riven aparece. Lo que tenéis que hacer si habéis fallado es relanzar la actividad, porque el compañero ya nos ha pasado el checkpoint. Una vez estamos aquí, tenemos que escalar en la parte de arriba de Riven y podremos hacer como el túnel que haríamos para romper el corazón desde fuera. Lo que vamos a hacer desde aquí es hacer un pequeño saltito, volar un poquito hacia aquí. Y esta dirección más o menos, si vosotros voláis poco a poco, va a haber un suelo invisible que os va a permitir caminar. Tenéis que caminar poquito a poco hasta que os dé arriba del todo el bufo y os deje recoger la pelota. Muy importante, no recojáis la pelotita. Bien, ¿qué vais a hacer aquí? Vais a cambiar al lanzapepos, no cambiéis el arma, dejaos el cohete, los cohetes en la mano, no os cambiéis el pepo y vais a poner la subclase de vacío. Lo que vais a hacer es lo siguiente, equipar y desequipar sifón unas 70 veces. Yo recomiendo 80 por si acaso, pero tenéis que desequiparlo, como veis. Equipar y desequipar cuenta como uno, tenéis que repetir ese proceso 70 veces, 80 por si acaso. Una vez hecho, recogemos el orbe y no recogeremos la pelota. Si esto está hecho así, lo hemos hecho perfecto. Avanzaremos hasta podernos quedar de pie, nos moveremos poco a poco hacia la izquierda y muy importante, yo uso este piquito de aquí como punto de referencia siempre. Si me muevo mucho más para la izquierda me voy a caer, así que esta es la parte más difícil para hechiceros, tenéis que hacer un salto lateral, ahí yo me he caído, ¿vale? Por eso os recomiendo el salto que os he recomendado, porque tenéis un control mucho más cómodo. Una vez aquí ya podéis cambiar el vuelo. No cambiéis nada, solo podéis cambiar el salto, el vuelo, ¿vale? No cambiéis nada, ni cambiéis arma, ni cambiéis nada porque se os queda pillado. Fuera de eso, tenéis que escalar a Riven, el cadáver de Riven, lo escaláis, vais por este caminito y ahora viene, yo diría que la peor parte, más que nada si no sabes hacerlo. Ya, yo aquí he estado haciendo mucho lío. No cambiéis el pepo, chicos. Mis fallos han sido cambiar el pepo. En el momento que cambiéis el pepo, la habéis liado. Seguís haciendo el camino este. No toquéis nada, repito, ni subclase, ni tiréis grietas por si acaso, ni tiréis granada. Cualquier cosa nos quita del glitch. Nosotros seguimos este camino y vamos a estar en esta zona. ¿Veis esta cúpula que hay aquí delante? Pues justo en esta cúpula nos vamos a quedar por aquí quietos alrededor de un minutito, ¿vale? 40 segundos, 30, más que nada para tener el punto de control. Hecho esto, cuando paséis aquí delante os va a poner un contador.
Justo en el segundo 0, que está a punto de teletransportaros, os tenéis que matar con el Pepo. No hace falta cambiarse la espada, ¿vale? Pero es cómoda. Tenéis que rápidamente pillar la pelota. Sí, porque ha empezado el temporizador y si no la pilláis morís. El problema que yo he tenido aquí es que se me ha duplicado la pelota. Es un raro glitch que pueda haber, ¿vale? Pero la explicación que tenéis que hacer aquí es esta. Venís, pilláis la bola y cuando tenéis la bola, tenéis tercera persona, vais a venir a este agujero por el cual vais a saltar, os vais a dejar caer, no vais a poder volar, o sea que os vais a dejar caer. Y en esta parte, ¿vale? Vais a intentar caer justo aquí, ¿vale? Lo suyo es que hagáis un salto un poco más lejos, yo lo he hecho muy cortito. Si os dejáis caer por ese agujero, llegáis directamente a la sala final. Lo que más recomiendo es saltar desde aquí porque tenéis un temporizador cuando lleváis la bola y tenéis que entregarla rápido. Pero bueno, yo creo que el glitch lo he explicado bien, espero que os sirva de ayuda. Ya os digo que es bastante complicado al principio de hacer, pero creo que la explicación que he dado es bastante buena. Si tenéis problemas, no encontráis a alguien para hacer lo de pasar el checkpoint después de matar a Riven, que repito, tenéis que lanzarlo desde órbita. La mecánica, el truquito para matar a Riven con hechicero, en la descripción, como digo, en la guía de combos que hice, explicamos este combo de hechicero y ahí veis un poco si os interesa un hechicero o no. Porque ya os digo que es bastante molesto de cargar. Obviamente yo no he descubierto esto. Voy a dejar, obviamente, aquí toda la gente que ha estado ayudando de una forma u otra a hacer este vídeo posible. Obviamente lo he visto desde el vídeo de Esoteric para que los agradecimientos tengan sentido. Así que muchas gracias a, obviamente, Esoteric, a Napi y Beach. Se han encargado en teorizar el UCG. El UCG es el glitch que nos permite hacer como mecánicas extrañas, como evitar bufos y debuffos en el juego. Más adelante podríamos hablar de esto, pero igualmente en la descripción os dejaré un vídeo bastante guay, explicativo. Sky Rocco se ha encargado de encontrar que si te cambias el sifón cuenta para hacer el glitch. Tim Boughton se ha encargado de teorizar la ruta para guardar el corazón y a 2016 Toyota Corolla ha sido el primero en conseguir una idea de completarlo, ¿vale? El objetivo este, hacer el recorrido y todo eso. Obviamente, gracias a Esoteric, que me he guiado un poco, sobre todo para la parte del truquito de saltar, digamos, del truquito de ir a toda pastilla y en parte de por dónde habría que ir, ¿vale? Porque ha habido un momento que me he perdido bastante y efectivamente me he guiado bastante con su ayuda de por dónde había que tirar en esa zona súper oscura, ¿vale? Pero fuera de eso, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Como digo, en la descripción tenéis el vídeo por si queréis saber cómo es el combo del hechicero dentro de otros combos y el enlace por si queréis aprender qué es el UCG, que es el glitch tan guapo. Como siempre, Knuckle, Knuckle.